Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Empezamos con el SP 500, que como veis se ha dado la vuelta y está bajando un 0,62%. También el Dow Jones un 0,90%. El Nasdaq un 0,74%. Así que había empezado la semana bien, pero hoy se tuerce un poco la situación. El DAX baja un 0,88%. Pero lo bueno de todo esto es que, bueno, pues nos mantenemos en la parte baja y el potencial de subida está todo abierto para el resto del año en cuanto la guerra termine o en cuanto se vislumbre que puede terminar. Así que, bueno, no es nada preocupante. Ahora veremos que donde nos tenemos que fijar es en el petróleo, que es lo que está subiendo un 5%, está en 108. Y ese es el factor clave. Una vez que veamos que el petróleo empieza a bajar, es que los especuladores ya están apostando porque el conflicto termina. Mientras se mantenga el petróleo alto, pues tendremos estos movimientos de altibajos. No lo dejarán caer mucho porque la gente quiere comprar activos aprovechando las rebajas, pero pues habrá esta volatilidad. Algunos días, cuando haya un poco más de pesimismo sobre la finalización de la guerra, bajará, y cuando haya más optimismo de que puede terminar pronto, pues subirá. Pero sobre todo tendremos el petróleo como gran indicador para saber si el mercado va para arriba o no. Antes de entrar con eso, vamos con Bitcoin, que está cayendo también un 3,68%, más o menos pues en línea con el resto de mercados. Hoy sí que se ha alineado con las bolsas. La bolsa se ha dado una vuelta importante desde la mañana hasta ahora, más del 1,5% desde los máximos hasta ahora. Así que un 3% para Bitcoin es más o menos lo normal. Además veníamos de una subida bastante fuerte y está corrigiendo esa subida. Ha roto la línea bajista acelerada y ahora tiene que consolidar por encima de esa línea y, si es posible, por encima de los 72.700. Ahora mismo estamos por debajo, pero no descarto que al cierre se acerque de nuevo a esos precios y que los próximos días intente consolidar por encima de los 72.700 para continuar posiblemente la semana que viene con avances. Esta semana, la vela semanal ya con esta caída se tuerce y, como decíamos a la mañana, posiblemente estemos ante este tipo de vela, una vela con poco cuerpo, alcista posiblemente, o sea que todavía lo que queda de semana recuperaremos seguramente y terminaremos en azul el domingo, pero una vela de transición entre la semana en la que hemos salido del suelo y la semana en la que despegaremos posiblemente, que puede ser la semana que viene. Eh, MicroStrategy también está cayendo, evidentemente, en el día de hoy un 6%. Bueno, sin embargo, mantiene el gráfico bastante decente. Es una caída normal dentro de este movimiento que está teniendo, así que no tiene mala pinta de todas maneras, a pesar de la caída de hoy. Vamos a dejar ya puesto aquí el gráfico de Bitcoin y nos vamos al resto de mercados, que, como digo, la clave está en el petróleo. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo está comprando petróleo porque piensan que el conflicto se puede prolongar. Si no, no estarían comprando petróleo y no estarían cayendo las bolsas, ¿no? ¿Por qué digo que nos tenemos que fijar en el petróleo? Porque es el único activo que está en positivo, y está en positivo precisamente porque la gente tiene miedo de que el conflicto se alargue. ¿Y por qué digo eso? Pues porque el oro también está cayendo, y está cayendo bastante, y ha roto la línea de tendencia alcista y está amagando con hacer un doble techo, como ya dijimos. En diciembre comentábamos que había entrado en una espiral especulativa descontrolada. Tuvo el pinchazo el día 30 de enero, después de toda esta subida, sobre todo la última subida, porque aquí, bueno, podías pensar que estaba un poco sobrevalorado, pero esto era un desmadre tremendo. Pinchó, volvió a hacer el segundo techo más bajo que el anterior, es decir, máximo decreciente, y ahora se va hacia el mínimo anterior. Y la clave es el cierre por debajo de 4.640. Si cierra por debajo de 4.640, cambia de tendencia a bajista. Si no cierra por debajo de ese nivel, de momento se mantendría un movimiento lateral posiblemente. Pero tenemos también la plata haciendo algo parecido, que también le puede llevar hacia niveles muy bajos si pierde sobre todo la zona de los 70,50. Y el platino también cayendo un 4%, también cerca del soporte de los 1878 más o menos. Y si pierde ese nivel también puede caer fuerte. Entonces, con estos activos desacelerando claramente, con dinero saliendo del oro, lo único que nos queda como indicador para ver si las cosas mejoran o no es el petróleo, porque el oro y la plata pues ya han tenido su rally estos 2 últimos años, ya han subido y han marcado sus techos y están en una fase de distribución que puede tardar incluso años.
Así que es un activo que va a ir decreciendo en su actividad y ese dinero va a salir hacia otros activos. Ese dinero va a estar atento a cuando baje el petróleo, entrar en la bolsa y entrar en Bitcoin. Por lo tanto, pues tenemos que fijarnos en el petróleo para saber cuándo se va a desacelerar todo esto. De momento, la primera señal sería una vela envolvente a la baja que al menos cierre por debajo de 100, porque esto ya nos envolvería todas estas velas y nos estaría indicando que muy probablemente corrija. Pero de momento, pues se está aguantando en esa parte alta y mientras aguante en esa parte alta quiere decir que los inversores, los especuladores, todavía ven que el conflicto se puede alargar. En cuanto vean que el conflicto amaina o que el conflicto no influye tanto en el abastecimiento del petróleo, empezará a caer el petróleo, empezarán a subir todos los activos y subirá bastante porque todo el dinero que está saliendo del oro y la plata pues irá hacia otros activos, ¿vale? Euro contra el dólar vuelve a caer. Ya dijimos que la recuperación había sido puntual y que posiblemente continúe el movimiento al alza del dólar, es decir, a la baja del resto de divisas. En este caso el euro, el dólar australiano aquí lo vemos cayendo un 0,38, dólar estadounidense sube un poquito contra el dólar canadiense, no termina de formar este suelo, a ver si en los próximos días lo rompe. Euro contra la libra, muy cerquita también de los 0,8622, que si se pierde puede dar lugar a caídas adicionales. La libra contra el yen se encamina otra vez hacia la zona de los 214. Y la libra contra el dólar sigue en esa tendencia bajista y hoy retoma las caídas porque ya hemos dicho que el dólar empieza a mejorar un poco. Pero bueno, como digo, todos los ojos puestos ahí en el petróleo y en el conflicto, que es lo que está marcando la jornada en el día de hoy. Y el resto de activos están volátiles con el vaivén este de cuando los especuladores piensan que va a ir mejor la cosa o cuando los especuladores piensan que todavía se puede alargar todo, ¿no? Entonces estamos en ese vaivén. No veo las cosas mal realmente, o sea, veo que las caídas en bolsa son bastante moderadas, estamos cayendo muy ordenadamente, tuvimos las primeras caídas con rebote prácticamente al mismo precio que estaba antes de empezar la caída, después volvió a caer fuerte pero volvió a recuperar fuerte, volvió a caer fuerte y volvió a recuperar fuerte, es decir, un movimiento muy ordenado, con mucha volatilidad, evidentemente cierto miedo en el mercado, pero controlado. ¿Y eso por qué? Pues porque los activos ahora mismo son muy atractivos, hay mucho dinero en circulación y a nada que hay ofertas, a nada que la gente vende con descuento, la gente quiere comprar. Incluso estoy convencido de que hay gente que está esperando caídas incluso en el sector inmobiliario en Dubái o en algún otro sitio para comprar en cuanto el conflicto termine. O sea, la gente quiere descuentos porque las cosas estaban arriba todo. La bolsa estaba arriba, el oro estaba arriba, los pisos estaban arriba, todo estaba alto. Y la gente quiere descuentos para comprar. Uno de los activos que más descuento tiene ahora mismo es Bitcoin, que tenía un -50 antes de empezar todo esto, o un -40 y algo. Pero el resto de activos están empezando a tener un precio atractivo ahora. Con lo cual la gente está buscando esas ofertas. Saben que la guerra durará lo que tenga que durar, saben que es algo puntual, que no va a ir a más, que lo único que puede pasar es que se alargue un poco, pero que al final estas cosas dan oportunidades de compra y la gente está buscando oportunidades porque hay dinero en circulación a mansalva y ese dinero en circulación a mansalva busca algo donde invertir. Entonces, cuando hay oportunidades buenas, el dinero va, ¿vale? Así que esa es la situación que tenemos y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like. Si no seguís el canal, pues dadle ahí a seguir y os espero en el siguiente vídeo. Hasta luego. Gracias.